Y encendemos el radar con Andrés Gil, dirigente de la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra, y su propuesta que vincula a las comunidades campesinas, afrodescendientes e indígenas para plantear el camino del diálogo con el fin de que en Colombia no haya más conflicto armado. ¿Y por qué ellos? Porque los campesinos, los indígenas y los afrodescendientes son las víctimas principales del fuego entre unos y otros. Desde mañana y hasta el próximo lunes se llevará a cabo en Barrancabermeja un encuentro que busca promover el uso de la palabra y la política para lograr la paz en nuestro país. Un encuentro que servirá de lazo entre los diferentes actores del conflicto y la sociedad civil. Andrés Gil, dirigente hace ya 10 años de esta asociación, defensora de los derechos humanos y del bienestar de los campesinos de la región, habló con Beatriz Gómez sobre este evento. Beatriz Gómez entra al radar. Señor Gil, las comunidades campesinas, afrodescendientes e indígenas plantearán nuevamente la necesidad de retomar el camino del diálogo. ¿Por qué razón? Partimos de que las comunidades campesinas, afrodescendientes e indígenas somos los que más sabemos de los efectos de la guerra, de los efectos crueles de la guerra. Palpamos permanentemente la dinámica del conflicto, sus consecuencias y alcances, su crisis humanitaria. Nosotros no nos guiamos por las cifras o por los postulados de que el conflicto se está desarrollando, está menguando, nos guiamos por las realidades que en regiones como las de Arauca, como las de Cauca, como las de Catatumbo, palpamos permanentemente los efectos de la guerra. Por eso nosotros, de una posición de las organizaciones sociales, desde una posición desde el movimiento social, estamos proponiendo que el diálogo hay que iniciarlo. ¿Cómo hay que iniciarlo? Pues eso es lo que vamos a trabajar en Barrancabermeja del 12 al 15 de agosto. Vamos a trabajar unas iniciativas, unas propuestas, a compartir unas miradas, unas posiciones, unos conceptos y a tratar de proponerle al país la posibilidad de ambientar el diálogo. Señor Gil, plantear diálogo cuando buena parte del país está convencido de que es posible una solución militar, un triunfo militar del Estado sobre la guerrilla. Nosotros creemos que el movimiento social, que también somos una parte del país y que es lo que vamos a expresar en Barrancabermeja, creemos en el diálogo, vamos a proponer posibilidades de diálogo y partir de propuestas del movimiento social para ese diálogo que debe establecerse en primera medida el movimiento social como un actor partícipe importante de este diálogo. ¿Ustedes creen que la salida militar, el triunfo militar sobre la guerrilla no es posible? Nosotros vivimos las consecuencias de esa tesis y esa tesis mantiene en vilo las comunidades campesinas, afrodescendientes e indígenas, mantiene en crisis humanitaria, mantiene una situación difícil para nuestras comunidades y por eso nosotros persistimos en la necesidad del diálogo y no en la victoria militar por las consecuencias de esa tesis. Cuando se habla de diálogo, ¿es diálogo de quién con quién o de quiénes con quiénes? Nosotros pensamos primero que hay que poner el tema en la sociedad, que hay que abrir el espacio y que hay que generar abiertamente, mirar las consecuencias del conflicto. Pero ustedes hablan un diálogo con la guerrilla directamente o con quién? Nosotros no hay una propuesta definida. Sí. El encuentro de Barrancabermeja es lo que pretende. Pero como usted lo concibe, ¿es un diálogo con quiénes? Es un diálogo del movimiento social con el Estado y jalando también, proponiendo a que haya un diálogo entre los actores de la contienda como protagonistas también del movimiento social. Cuando habla actores de la contienda son la guerrilla y quiénes más. La guerrilla y el Estado. Bien, el Estado, el gobierno colombiano, el gobierno Santos ha expresado su convicción de que con la ley de tierras, la ley de víctimas, la ley de desarrollo rural, el plan de choque y restitución de tierras, que con eso se sientan las bases de la paz en el campo. ¿Ustedes creen eso? Hay preocupaciones del movimiento social por estos planteamientos. Importante que el gobierno haya puesto estos temas en el debate público, que los haya puesto para la sociedad, pero están diseñados desde intereses muy distintos a los del movimiento social, aunque pueden haber elementos importantes de avance y que esto esté puesto ante la sociedad es importante, pero hay muchas críticas que el movimiento social quiere que se abra el espacio para discutirlas y que haya un escenario político para la discusión de estas ideas y estas propuestas del movimiento social frente a esas propuestas de ley. Pero en principio ustedes piensan que sí, que estas leyes aprobadas por el Congreso y medidas que está adoptando el gobierno pueden sentar las bases de la paz o no.
Si hay la apertura para discutirlas, para que el movimiento social pueda participar en su diseño, es probable. Si solamente se queda con la representación de sectores de la sociedad que no tienen nuestros mismos intereses, puede ser una frustración. El presidente Santos acaba de decirle a la guerrilla de las FARC, y lo dijo lo resumió en una frase muy conocida, que al perro no lo capan dos veces, diciéndole que no van a engañar al país nuevamente con propuestas de diálogo de paz. Nosotros estamos haciendo en nuestro llamamiento, vamos a fijar una tesis de que nuestros propósitos, los alcances del encuentro de Barranca Bermeja no pueden ser utilizados estratégicamente para continuar con la guerra, de parte del Estado o de parte de la insurgencia. Es el movimiento social el que está pidiendo la necesidad del diálogo y asumimos las consecuencias de las ideas y las propuestas que llevamos allí, pero no necesariamente ellas no comulgan con la continuidad de la guerra, ni que se utilice lo que está trabajando el movimiento social como un método estratégico para alcanzar los objetivos ya sea del Estado o de la insurgencia. Este encuentro que ustedes van a realizar cuenta con el apoyo de la Vicepresidencia de la República. ¿Esto significa un apoyo formal o real de parte del gobierno a una salida negociada? ¿Esto nos está diciendo que el gobierno Santos realmente está trabajando el terreno para una salida negociada del conflicto? La Vicepresidencia respeta el encuentro, lo comprende, mas no tiene un apoyo directo, y el gobierno tiene su posición frente al tema de la negociación, que nosotros no queremos usurparlo ni hablar por el gobierno. Sencillamente, del movimiento social vamos a construir unas posiciones y vamos a dejar sentada las bases de la necesidad del diálogo y fundamentalmente el protagonismo del movimiento social y la sociedad en este aspecto. Usted dice que comunidades como la de la Asociación Campesina de Valle del Río Cimitarra han vivido las consecuencias de lo que es la pretensión de ganar esta guerra por medio de las armas y de aplastar a la guerrilla por medio de las armas. ¿Cómo le describiría a usted esas consecuencias? ¿Cómo viven ustedes día a día las consecuencias de esta política? Nosotros creemos que ese aplastamiento de la guerrilla vulnera ese supuesto aplastamiento de la guerrilla, esa confrontación que vive permanentemente el ejército y la guerrilla en nuestras comunidades. Tiene más consecuencias sobre la población civil, sobre el campesinado, por bombardeos a casas, por minas antipersonas que dejan a niños quitándole la vida brutalmente mutilados, por ametrallamientos indiscriminados, por amenazas, por desplazamientos. Es decir, eso es una constante en este país, una constante que no ha parado y que nosotros permanentemente vivimos. El caso de lo que acaba de ocurrir en el Cauca, que por un lado, pues una chiva en medio de un pueblo, pero por otro lado la denuncia de ametrallamientos sobre la población civil y preocupante cuando el almirante se le dice que es que ahí hay una población civil funcional a la insurgencia. Entonces eso es vulnerar los derechos de la población civil y poner en riesgo la población civil permanentemente. Sí, ustedes en su encuentro pretenden ambientar el tema del diálogo nuevamente en el país, pero de pronto es un momento un poquito complejo, un momento en el que las FARC han hecho este tipo de acciones, han bombardeado nuevamente pozos petroleros, un momento en el que el gobierno Santos le dice al ejército que tiene que reorientar nuevamente todo su estrategia militar para acomodarse a las nuevas tácticas de la guerrilla, un momento en que la gente pide seguridad. ¿Qué eco creen ustedes que pueda tener el tema de salida dialogada? Las organizaciones del campo del movimiento social no pueden tener cálculo político en ese sentido. Lo único que tenemos es la necesidad de parar la guerra, desactivar la guerra y conversar sobre las causas del conflicto y procurar resolver las causas del conflicto para llegar a la posibilidad del silencio de las armas, de unas transformaciones sociales, y en ese sentido el movimiento social no tiene cálculo. El momento es el día que podamos detener la guerra y decir no hay más desplazamientos, no hay más mutilados, no hay más ametrallamientos indiscriminados. Ese es el objetivo nuestro, ese es nuestro principal planteamiento: más inversión en salud, más inversión en educación, más proceso social, más apertura política. Nosotros no tenemos cálculo político en ese sentido, creemos que es un momento de relanzar este tema y el movimiento social, la organización del campo, le estamos apostando a esto sin cálculo político. Señor Gil, muchísimas gracias y muchos éxitos en su encuentro nacional. Gracias a ustedes por este espacio, es una importante
posibilidad de ambientar con el país nuestras ideas, y esperamos encontrarlos en Barrancabermeja del 12 al 15 de agosto en el encuentro de comunidades campesinas, afrodescendientes e indígenas por la tierra y la paz de Colombia.